Bienvenidos a La Palabra en este 26 de febrero del año 2025. Este día ya prácticamente está culminando, el día de no se cuenta, que es el 9 de marzo. Eso implica que quedan 10 días para que usted, que está convocado en el padrón electoral, analice su voto en estas elecciones primarias, si es que vota, porque por lo general solo acude un 35, máximo un 40% a las urnas en las elecciones primarias, en este caso el próximo 9 de marzo. ¿Por qué decimos esto? Porque es importante participar en el fortalecimiento de la democracia, porque es importante que usted siempre acuda a ese deber, a ese derecho que tiene, si es que forma parte de los tres partidos que van a la contienda, en este caso Partido Nacional, Partido Liberal y el partido que esté en el poder, Libertad y Refundación, que son los tres partidos que van a la contienda interna este próximo 9 de marzo. Estamos a la espera de nuestra invitada de esta noche. Sabemos de la situación sabemos de la situación del tráfico en la ciudad capital, algo que pretenden solucionar los que aspiran a ser ediles o alcaldes de la principal ciudad del país, hablándolo políticamente, pero también aquí está la sede de los tres poderes del Estado. Aquí no es como en países como Chile, por ejemplo, como Sudáfrica, en donde existen tres capitales, o los poderes del Estado están divididos en tres ciudades diferentes. Eso no ocurre acá. Por mientras comenzamos con la entrevista, le remarcamos que el próximo lunes comienzan a distribuir las maletas electorales a nivel nacional y comienzan por aquellos departamentos en donde hay más difícil acceso. Hablamos de Gracias a Dios, de Islas de la Bahía, y ya después vienen otros departamentos como Lempira, como Intibucá, como La Paz, porque hay algunos municipios que son fronterizos y en donde a veces el acceso a los centros de votación es bastante complicado. Se espera que haya transparencia en el traslado, en el retorno de estas urnas a las bodegas del Instituto Nacional de Formación Profesional, es decir, el INFOP, porque ahí es el centro de acopio del Consejo Nacional Electoral, al menos en los últimos procesos electorales. Las Fuerzas Armadas se convierten en el garante de este proceso que todo el mundo espera que tenga participación masiva, al menos de los partidos o militantes que están convocados para que vayan a las urnas, aunque ya se sabe que en las contiendas primarias por lo general solo acude el voto duro. ¿Será que eso va a ocurrir este próximo 9 de marzo o realmente habrá participación masiva por parte del electorado que está convocado a este proceso? ¿Quiénes van? El Partido Liberal, el Partido Nacional y Libertad y Refundación. Ya se encuentra aquí nuestra invitada, ya la vamos a presentar para que comencemos esta plática, este diálogo, esta conversación sobre la propuesta que lleva de ser reelecta como diputada al Congreso Nacional de la República, porque actualmente es congresista y busca la reelección como... A los hombres les dicen padres de la patria, las mujeres deberían llamarles madres de la patria. Pero ¿será que está beligerante el actual Congreso? ¿Cuáles son los sueños para este próximo proceso? Estamos en vivo. Bienvenida, Iroska Elvir. Usted es actual diputada y busca la reelección como congresista. Bienvenida a La Palabra. Gracias, es un gusto para mí estar aquí en La Palabra y poderme comunicar con todos los televidentes de este gran canal LTV. Veo que domina bien la cámara. Usted vio que estaba en la cámara abierta y esta va a ser su cámara, pero veo que domina bien la cámara. Es que usted fue presentadora, ¿verdad? Bueno, estuve como presentadora, como modelo. Estuve como modelo en el programa de X0 Da Dinero y también estuve como presentadora en un programa de deportes junto a Carlos Flores. Él tenía un programa de deportes. ¿Cuánto tiempo estuvo de presentador usted? Poquito tiempo, no estuve mucho tiempo, porque después pasé a casarme, así que tuve que dejar ¿Se casó o la casaron?
No, nos casamos. Una decisión mutua de ambas partes. Y fue modelo. Fui modelo de 5 Deportivo y Xero a Dinero desde el año 2012 hasta el año 2015. Participé en el Miss Honduras Universo. Fui representante también del certamen de belleza que se celebra en Ecuador, Miss América, y estuve en el Miss Universo en Las Vegas, Nevada. ¿Cómo llegó usted, por ejemplo, a Xero? A Xero a Dinero llegué porque siempre tuve la intención de ser Miss Honduras. Quiero contar una pequeña historia porque cuando yo era pequeña, mi mamá me hablaba de Luz Ernestina Mejía. Ella había sido Miss Honduras, virreina en el Miss Honduras Universo, y la habían designado para ir al Miss Honduras Mundo. Al final ella no aceptó, sin embargo, después de ser Miss Honduras, ella pasó a hacer política. Entonces mi mamá me decía que ella era una mujer guapa, que había participado en los certámenes de belleza y que se había abierto en la farándula y se había dado a conocer por eso. Y después pasó a la política, así que yo la admiraba. Y desde pequeña yo dije, bueno, voy a hacer primero Miss Honduras y después voy a hacer política. O sea que usted emuló lo que hizo Luz Ernestina Mejía, una connotada dirigente del Partido Liberal. Así es, una connotada dirigente del Partido Liberal con mucha experiencia, que incluso va en la casilla 69 del movimiento Vamos Honduras. Desde la 47, que es mi casilla, hasta la 69, nosotros le estamos pidiendo el voto en plancha a las personas para que tengamos mayoría y podamos tener personas que han trabajado con Salvador y que Salvador pueda impulsar todos esos proyectos de ley que nosotros queremos aprobar en el Congreso Nacional. Vamos a ver, o sea, usted dijo, voy a ser modelo para darme a conocer y después buscar un cargo de elección popular. ¿Así fue? Voy a ser Miss Honduras. Miss Honduras y después política. Que sirviera el Miss Honduras de plataforma. Correcto. Y en realidad es una plataforma que le ha ayudado a nuestras misses que han participado en el Miss Honduras Mundo. Podemos ver misses destacadas, entre ellas Irene Morán, que es presentadora internacional, que se ha destacado en certámenes de belleza internacionales. Entre ellas también la otra muchacha que ha fundado incluso una marca de maquillaje, que fue la última Miss Honduras. Clemente. Y también Rebeca, quien se destaca como una profesional en Miami, Florida. Bueno, y hay que aprovechar, ya vamos a hablar de política. Como usted me habla del Miss Honduras, son transparentes. Bueno, y entonces, como no me dejo desarrollarla, y entonces cuando conocí a Salvador, yo fui a una audición del Miss Honduras Universo y yo en ese momento conocí a Salvador y cuando lo conocí le estreché mi mano y le dije, lo felicito, qué bueno que ha pasado de los medios de comunicación, de señalar los errores que se cometen a la participación activa en política. Y le dije después de esta oración, yo soy una joven del Partido Liberal de Honduras. Así fue como me presenté ante Salvador. Para después llegar... Para después, él me dijo, creo que todavía para el Miss Honduras no estás preparada porque era una persona muy tímida, aunque tenía... Así se lo dijo él, está muy tímida, así se lo dijo. Sos muy tímida, yo tenía siempre facilidad de palabras, pero no es lo mismo hablar en televisión, no es lo mismo hablar en radio, no es lo mismo hablar en mitin políticos. ¿En qué año fue eso? Hablar en medios de comunicación. ¿En qué año fue? Eso fue en el año 2012. Todavía no, o sea, ya había esa atracción o nada de eso. ¿Atracción hacia? De gustarse. No. Nada. En absoluto. O sea, sí, fue después, mucho después, 2014, 2015. En 2015 ya fuimos novios. ¿Quién tomó la iniciativa? Él, por Ahora, supuesto. como estamos en tiempos modernos. Desde que él me vio, no. Jamás. Jamás yo tomaría la iniciativa. Él le dijo que le gustaba. Yo soy una dama en todo el sentido amplio de la palabra dama. Usted viene de Choluteca, ¿verdad? Yo soy capitalina. Nací en Tegucigalpa. Mis abuelos eran del barrio El Bosque, donde crecí. Y mi abuelita era de San Buenaventura. Aquí en Francisco Morazán también. Tengo raíces de ese pueblo de San Buenaventura, que es un pueblo liberal. Y ahí mi abuelita era familia de la mamá de Marco Antonio Andino, que fue diputado del Partido Liberal de Honduras. San Buenaventura, ¿verdad? San Buenaventura. Sí, San Buenaventura. Municipio del sur de Francisco Morazán. Cuando usted ya dice, ok, voy a comenzar en política, ¿usted sintió que así era realmente lo que está viviendo hoy? O sea, ¿llenó la expectativa o siente que le hace falta algo?
Por supuesto que la política es muy compleja, se necesita tiempo, dedicación, fortaleza, resiliencia, porque normalmente hay muchos ataques, cuestionamientos, sobre todo de las personas que quieren llegar a concentrar mucho poder, y cuando uno es una persona coherente, uno señala las cosas que se hacen en forma negativa, uno es responsable con sus votaciones dentro del Congreso Nacional, uno, como ha dicho, fuera del Congreso, yo no voy a recibir fondo departamental, en el Congreso Nacional no lo recibí. Entonces uno es coherente, uno tiene ataques del resto de fuerzas políticas que están presentes en el Congreso Nacional y que ven en Salvador Nasralla y en Hirosh Kelbir enemigos, porque nosotros defendemos los intereses del pueblo hondureño y ellos defienden intereses oscuros. Ya vamos a platicar un poquito de eso, de la política y todo, pero yo le decía antes, como estábamos hablando del Miss Honduras, ¿siente usted que son transparentes esas elecciones de las Misses en Honduras? Yo considero que sí, en mi certamen fue un certamen muy bonito, incluso la primera vez que participé yo quedé entre las primeras 5 Misses, las 5 que son las 5 finalistas. Yo no gané en esa ocasión, ganó Gabriela Ordóñez, fue la Miss Honduras Universo que representó a nuestro país en Estados Unidos, en Florida, y yo quedé entre las 5 finalistas. Después volví a participar en el año subsiguiente y gané. Incluso fuimos coronadas al mismo tiempo Sirey Morán e Hirosh Kelbir. Nada más que a mí me nombraron para Miss Honduras Universo en 2015. Fui a Las Vegas, Nevada. Solo tuve como 5 días para poderme preparar. Me tuve que presentar, gané el 20 de noviembre y yo tenía que estar el 1 de diciembre ya en Las Vegas, Nevada, bueno, como 10 días, 9 días, más o menos, ¿va? Porque la coronación fue en la noche. Y fue muy corto el tiempo, porque normalmente te dan un tiempo prudencial para prepararte en cuanto a pasarela, oratoria, te hacen análisis de color, si el pelo, la ropa que te queda, y luego representas al país. Obviamente que en el certamen Miss Universo hay bastantes desventajas porque pesa bastante el nombre del país. Si uno representa a Estados Unidos, no es el mismo trato a representar a un país de Sudamérica, sobre todo si es de Centroamérica, específicamente Honduras, ¿verdad? Nuestras Misses. O sea, si se siente entonces el nombre del país ya a ese nivel, en una participación mundial, o sea, se siente. Incluso yo considero, y lo he dicho en otro medio de comunicación, que el certamen que se celebró en El Salvador, ya había un acuerdo antes de la celebración de este certamen en donde se establecía que clasificara una Miss de Centroamérica y que fuera coronada alguna centroamericana. O sea, no fue transparente entonces. Siento que en ese concurso hubo una cláusula para que se integrara una centroamericana a la clasificación y luego se pudiera quedar entre las primeras 3 y efectivamente pero eso ya no, si hay un preacuerdo y al final se cumple, eso ya no es tan transparente. Bueno, ese es mi punto de vista del certamen general. Yo puedo hablar del certamen que yo viví en Honduras. Que mira muy diferente a lo que pasó recientemente entonces. El primero, que fue en el año 2014, el siguiente, que fue en el año 2015, en donde se coronaron 2 personas, estuvo Sirey Morán e Hirosh Kelbir. Ella fue coronada para el año 2016 y yo para el año 2015. De ese momento al actual, ¿qué tanto ha cambiado Hirosh Kelbir? Uno como persona, si algo tiene permanente es el cambio. Y eso es una ley que incluso la ha impulsado Einstein, quien siempre ha dicho o dijo entre sus principales enunciados que el cambio es algo seguro y permanente en la vida, el cambio. Y obviamente uno debe ir creciendo y debe ir madurando y debe irse adaptando a ciertas circunstancias, sobre todo cuando se es político, a la presión política que uno se puede sumergir en esa presión política producto de todo lo que acontece en el país, las discusiones que hay en el Congreso Nacional, las crisis gestadas por el Partido Libertad y Refundación Libre. Yo considero que en mi caso nos tocó un pésimo Congreso Nacional
producto de haberle dado mucho poder al diputado presidente a través de una ley que fue aprobada en los periodos de Juan Orlando Hernández, la ley orgánica del Congreso Nacional, y por eso nosotros queremos cambiar esa ley orgánica del Congreso Nacional que le da demasiadas potestades al diputado presidente, porque él ha atropellado los derechos políticos de los diputados y sobre todo de las diputadas que estamos presentes en el Congreso Nacional, que solo tenemos un 25% de representación como género femenino. Bueno, usted y el presidente del Congreso vienen del mismo partido. ¿Pensaban ustedes ver ese panorama 3 años después? No, pensábamos que con Luis podíamos hablar, podíamos tener una agenda de país, podíamos impulsar aquellos proyectos de ley que se habían establecido previamente. Hubo un acuerdo en el cual Luis se comprometió a poder quitar y derogar la ley orgánica del Congreso Nacional, aprobar la ley de colaboración eficaz, reformar el Código Penal, que es el Código de la Impunidad, en donde hubo penas que se redujeron para favorecer a corruptos, a lavadores de activos, a narcotraficantes, a violadores de mujeres, y nosotros siempre dijimos antes de llegar al Congreso Nacional que era necesario endurecer esas penas y que es necesario también aprobar una política pública de seguridad integral, no la política reactiva que tenemos, que es el estado de excepción, que no ha dado resultados en términos de seguridad para la población hondureña. Antes de todo esto, ustedes, me imagino que se hablaban, se mensajeaban, me imagino que eso pasaba, ¿verdad? Antes del proceso. ¿Y ahora qué pasa? ¿No se hablan? ¿Son enemigos o qué pasa con él? Teníamos una excelente relación con el diputado presidente, era una relación cordial, sobre todo entre él y Salvador. Sin embargo, él ha tomado decisiones erráticas, su política ha sido totalmente errática, no se ha llamado al orden y al respeto al resto de diputados que conformamos el Pleno del Congreso Nacional, donde lo establece la ley orgánica y la Constitución de la República, somos la máxima autoridad, pero esa máxima autoridad a él le da igual, él hace e impulsa su agenda personal y la agenda de representación del Partido Libertad y Refundación Libre, donde él representa esos intereses abiertamente. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Le voy a dejar ahí en el aire una pregunta para que me la conteste al regresar. ¿Por qué su esposo busca la presidencia de la República? Bueno, primero ganar las primarias y usted busca ser diputada por Francisco Morazán. En este caso, ¿usted qué sería? ¿Primera dama o diputada? Me lo contesta después de estos importantes mensajes aquí en La Palabra. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Teníamos una pregunta que le habíamos formulado y la respuesta pendiente. Usted busca ser diputada reelecta por Francisco Morazán, su esposo Salvador Narrala busca ser presidente. En el caso de que sean favorecidos, ¿usted qué sería entonces? Bueno, primero quiero decirle a la población hondureña que el cargo de primera dama no es un cargo constitucional, no aparece en ningún lugar de la Constitución de la República sus asignaciones. Es un cargo figurativo que se entrega a la persona que acompaña al presidente en funciones, sea mujer u hombre. En el caso de Iris Xiomara Castro Sarmiento, el primer caballero debería ser José Manuel Zelaya Rosales, pero él no asumió el cargo como tal. A él se le dio la asignación de ser asesor de la presidenta. Así se le informó al pueblo hondureño que iba a ser su participación dentro del gobierno de la presidenta Iris Xiomara Castro. Yo lamento que haya señalamientos y cuestionamientos hacia la mujer, porque es como la tradición, por supuesto, ha sido que la esposa del presidente asume la figura de primera dama, aunque vuelvo y repito, no tiene ninguna asignación constitucional. Es más, podemos ver el caso puntual de la señora esposa de Pepe Lobo, de Rosa Elena de Lobo, quien fue juzgada como funcionaria pública, pero ese juzgamiento no tenía fundamento porque su cargo como tal no aparecía en ningún lugar de la Constitución. Ella no era funcionaria, ella solamente era la esposa del presidente y se le llama primera dama como tal, pero no debería la primera dama tener una asignación presupuestaria, tener aquella relevancia en cuanto a presupuesto, porque ella como tal no es funcionaria pública. ¿Cómo debió manejarse ese caso? Bueno, yo
Eso es importante que los abogados emitan su opinión. Yo no soy abogada, yo soy licenciada en finanzas, con una maestría en Estado y Políticas Públicas, y yo creo que, al igual que los diputados, nosotros los diputados fuimos electos para representar al pueblo en el Congreso Nacional y legislar, aprobar e improbar leyes. Los diputados no debemos tocar fondos públicos, porque no es una asignación constitucional que tengamos los diputados para ir a hacer proyectos. La asignación constitucional, el mandato es representar al pueblo en el Congreso, aprobar e improbar esas leyes. Entonces no deberíamos tocar fondos públicos. Por eso vuelvo y repito, no deben tocar el fondo departamental, porque no es una función del diputado. Para eso tenemos al alcalde, para eso tenemos al presidente, para eso tenemos a los secretarios de Estado, y lamentablemente los diputados han recibido ese fondo departamental, e incluso Irosh Kelbir ha firmado una declaración jurada presentada ante el Consejo Nacional Anticorrupción, en donde manifiesto que yo no he recibido fondos ni recursos del fondo departamental, porque como tal eso es un acto de corrupción, es un acto de manipulación, es un acto de compra de conciencias para manipulación de votos dentro del Congreso y del primer poder del Estado. Que ahora le llaman subvenciones, ¿verdad? Le pueden llamar subvenciones, fondo departamental, ayudas sociales, son exactamente lo mismo. Un acto de corrupción en donde el diputado presidente compra las conciencias de los diputados del Congreso Nacional, y estos votan a favor de las leyes que él impulsa solo porque llegaron a un acuerdo de entregarle 1, 2, 3, hasta más de 10 millones a un diputado para que vaya a hacer proyectos a sus comunidades. Para eso tenemos a los alcaldes, para eso tenemos a los secretarios de Estado, y no me parece correcto, es inaudito que un diputado toque fondos públicos, porque muchos de esos recursos van a parar a los bolsillos de los diputados, a las cuentas bancarias de los diputados, y es enriquecimiento ilícito, es corrupción, y no debería ser así, porque nosotros no tenemos esa función ni asignación constitucional. Bueno, y lo que está diciendo usted es, por ejemplo, el hecho de que un diputado, si quiere colaborar con su comunidad, por ejemplo, si nació en Cedro Francisco Morazán y es diputado por este departamento, buscar al director del Fondo Hondureño de Inversión Social si quiere apoyar en una carretera, no manejar fondos, es lo que usted está diciendo. Correcto. Pero Juan Barahona, sentado en esa misma silla, dijo, a todos se les ofrece y la mayoría agarra de todos los partidos. ¿Así lo dijo? No, Irosh Kelbir. Aquí nunca me van a sacar a mí un cheque que diga Irosh Kelbir fue a cambiar este cheque del fondo departamental, ni en mis cuentas ni en nada. O sea, yo soy una mujer coherente, una mujer que respeta mis principios, respeto mis principios y mis valores. Yo no recibo fondo departamental. Lo dije desde un principio antes de ser diputada, y lo sostengo siendo diputada, que ahí es cuando se conocen a las personas. Por sus frutos los conoceréis. Mis frutos. No recibo fondo departamental porque siempre dije que es un acto de corrupción. ¿Y los demás diputados del Partido Salvador de Honduras? Desconozco la participación que han tenido en cuanto al recibimiento de fondos departamental en el Partido Salvador de Honduras. Ahora yo soy diputada del Partido Liberal de Honduras, y por supuesto no estoy de acuerdo con que ningún diputado reciba fondo departamental. Es más, puedo decir que algunos diputados que están con el señor Jorge Cáliz han sido nutridos por el fondo departamental. ¿Cómo cuando usted dice nutridos? Bueno, ¿qué les han pasado? Me refiero a que han tomado fondos, recursos del fondo departamental. Yo no toco fondo departamental, no estoy de acuerdo, pero sí debo señalar que hay diputados que están con Jorge Cáliz, incluso los que él trajo del mismo Partido Libre, que han recibido fondo departamental. ¿Y es jugoso o va más grueso para otros o no? Bueno, todo eso depende de quién sea la persona, de qué represente el voto para una decisión que se tome en el Congreso Nacional. Por ejemplo, un ejemplo, para aprobar la ley de justicia tributaria, entre más votos se necesiten, obviamente más dinero se le va a dar a los diputados que aprueben esa ley de justicia. Es un buen bono, entonces. Tributaria. Es un buen bono, entre comillas, para que apoyen la ley. Sí, podría decirse así. Yo no estoy de acuerdo, por eso digo que es una forma de manipular conciencias y de manipular diputados en el Congreso. Bueno, ya entrando al movimiento Vamos Honduras,
Yo he leído, he escuchado que dicen, no, ahí quien manda es la diputada Iros Calvir. ¿Qué tan cierto es? Bueno, yo estoy participando activamente dentro del movimiento Vamos Honduras. Tengo un compromiso con Salvador, un compromiso con la base del movimiento a nivel nacional, a nivel de alcaldes, a nivel de representantes, a nivel de distritos, y tengo comunicación permanente con muchos líderes del movimiento Vamos Honduras. Es importante estar en comunicación. Todas las decisiones se toman en nuestra Comisión Nacional de Campaña, que la dirige el diputado Marlon Lara, y también participa nuestro candidato a presidente del Consejo del Central Ejecutivo, que se llama Alan Ramos. Él quiere ser presidente del Partido Liberal, no candidato presidencial, que hay que hacer una diferencia. Ahí no solo es una persona la que manda, entonces a veces, porque se dicen muchas cosas. Es un Consejo Nacional de Campaña que toma decisiones. No hay que creer todo lo que sale en redes sociales o lo que se dice en algunos medios. No es que Iros Calvir es la que manda. Dicen, si no hay el visto bueno de ella, no puede aspirar nadie. Es totalmente falso. Soy una mujer democrática, soy una mujer conciliadora, soy una mujer a la cual le gusta tener conversación y diálogo con el resto de participantes que están dentro del movimiento Vamos Honduras, y siempre es necesario escuchar, sobre todo escuchar a aquellas personas que nos llevan ya camino adelantado porque tienen experiencia política, experiencia técnica en varias áreas que se necesitan para tomar decisiones. Así que estamos con un equipo de excelentes asesores. Reconozco la participación activa que ha tenido la abogada Vera Sofía Rubí en términos de estructura y electorales. Es una persona sumamente capaz que nos ha ayudado para poder concretar con todas las asignaciones que nos ha establecido la ley electoral para cumplimiento de los 298 municipios del país, candidatos a alcaldes, regidores, vicealcaldes, autoridades municipales, autoridades departamentales y todos los requisitos que se establecen para poder inscribir el movimiento Vamos Honduras. Así que me siento muy contenta por la participación activa de Vera Sofía Rubí, la participación activa del diputado Marlon Lara, que fue alcalde de Puerto Cortés, ha sido uno de los destacados alcaldes de Puerto Cortés, al igual que Alan Ramos. Son personas que han entregado gran parte de su tiempo a este movimiento en los últimos meses para que este movimiento gane las elecciones primarias del Partido Liberal. Así también la abogada Jenny Canales es una mujer sumamente talentosa que fue parte de la Juventud Liberal. Cuando yo estaba en el año 2009, hicimos varias campañas electorales. Yo estuve en spots de campaña del candidato presidencial Elvin Ernesto Santos, y ahí me acompañó Jenny Canales, y ella es una de las personas que está liderando la Comisión Nacional de Campaña. Tenemos grandes líderes como Yuri Sabas, como Quintín Soriano, a quien considero un amigo cercano a nuestra familia, y así lo considera Salvador Narrala, que está haciendo un estupendo trabajo en el departamento de Choluteca. Y bueno, ya que hablé del liderazgo de varios líderes liberales, quiero decirle a la población y presentarles mis credenciales para mesas electorales. Iros Calvir participó en mesas electorales para el año 2009, como lo dice esta credencial de mesa, señala que yo fui representante del Partido Liberal de Honduras en mesas electorales. Así es, este fue mi primer voto. Y fue mi primera participación como representante en mesas electorales. En la vía universitaria. Así es, en la vía universitaria, donde me tocaba votar en el complejo Simón Ascona. O sea, no es que usted se va a inventar de que ha sido liberal. No, yo tengo pruebas con muchas fotografías que respaldan lo que yo le vengo diciendo, fotografías donde salgo con mi mamá. Ella participaba en el Partido Liberal desde muy joven. El Partido Liberal ha sido la casa de mis abuelos, la casa de mis padres y, por supuesto, mi casa, donde me formé políticamente e ideológicamente. Participé en el proceso de formación de moderadores de la Fundación Naumann. Estuve capacitando jóvenes a nivel nacional cuando tenía 19 años. Era una persona muy joven, sin embargo, con muchas virtudes para poder difundir la ideología liberal a nivel nacional y capacitar a todos aquellos jóvenes. En aquel momento, mi juventud, mis compañeros que acompañaban la juventud de ese momento, entre ellos Jenny Canales, entre ellos Alex Baquis, que va como candidato a diputado de Catherine Hernández, que ella también es candidata a diputada, y fueron parte de mi generación.
Nosotros impulsamos el Instituto de Formación Política. Era un sueño de nuestra juventud tener un instituto de formación política. Y hoy también uno de nuestros sueños se está cumpliendo, y es que la juventud va a poder elegir sus autoridades de juventud en una urna. Es un sueño de la Juventud Liberal de Honduras que hoy se está cumpliendo. Me siento orgullosa de abrir estos espacios para los jóvenes de aquella generación. Debo también señalar que estos espacios políticos de participación han sido cerrados para muchos de estos jóvenes, sobre todo de la generación de 1980 en adelante, porque participaban muchas personas que ya tenían muchos años de estar participando y no abrían los espacios para estas nuevas generaciones. Hoy tenemos un relevo generacional, la oportunidad de poder elegir hombres y mujeres que vienen desde jóvenes participando activamente en el partido, como lo es en mi caso y en el caso de Catherine Hernández, de Alex Baquis y de otros jóvenes que están participando, y me siento muy feliz de que ellos estén luchando por obtener ese espacio, porque así abrimos estos espacios para la juventud, para poder tener caras nuevas e ideas frescas. Bueno, imagine cómo es la vida, que otro partido la hizo diputada a usted y ahora sí está por el Partido Liberal. A propósito, el fin de semana, no sé en qué contexto, pero causó revuelo una frase que usted dijo de que Salvador Narrala, el ingeniero Narrala, era más grande inclusive que el Partido Liberal, y en muchos militantes esto no agradó. ¿Cómo hizo usted para aclarar la situación? Bueno, hizo revuelo porque el candidato Jorge Cálix hizo revuelo porque tergiversó mis declaraciones. Yo señalé en base a encuestas. Vamos a ver, ¿qué dijo usted exactamente? En base a encuestas. Y di mi oración. Pero quiero aclarar, ninguna persona está por encima de una institución que tiene 134 años de historia. 134 años que no se construyen fáciles. 134 años de sacrificio, en donde muchos liberales fueron perseguidos políticamente, algunos de ellos asesinados vilmente, por ser liberales y por enarbolar nuestra bandera. El Partido Liberal es el partido de las conquistas sociales, el partido que nos ha permitido poder tener derechos laborales, seguro social, Código del Trabajo, entre grandes conquistas y transformaciones que le han respondido a la población hondureña. Yo respeto mi noble institución política, de la cual formo parte, de la cual he participado activamente en mesas electorales. Vale que la guardó porque ya tiene más de, a ver, ¿cuánto tiene? Desde 16 años. 9. Imagine, ya tiene 16 años ya, va a cumplir. Desde el año 2009 tengo mi credencial como representante activa en mesas electorales, y por eso yo reconozco que el partido nos ha abierto las puertas a Salvador y a mí y nos ha permitido participar en el movimiento Vamos Honduras. Este movimiento que ha abierto las puertas a jóvenes que han pertenecido a la juventud del partido. Estos jóvenes antes no podían participar, no podían tener esos espacios abiertos para poderse postular a un cargo de elección popular como diputados, como alcaldes. Y hoy me siento satisfecha de que mi generación, sobre todo la generación que estuvimos en la Friedrich Naumann formándonos ideológicamente con el pensamiento liberal y que difundimos este pensamiento a nivel nacional para capacitar a muchos jóvenes, hoy están formando parte activamente en política, participando como candidatos a diputados, candidatos a alcaldes en la zona sur de Honduras, y me siento orgullosa de esta casa, me siento orgullosa de ser liberal, de saber que después de 16 años de llanura el Partido Liberal va a volver al poder, y lo va a hacer con Salvador Narrala, porque a eso me refería en aquel mensaje, que Salvador Narrala tiene una excelente intención del voto, y esos votos de Salvador, complementados con los votos que tiene el Partido Liberal, nos darán la gran victoria del Partido Liberal después de 16 años de llanura. ¿Y qué fue lo que le tergiversaron entonces, para irnos a la pausa? No, me tergiversaron que específicamente me referí a las encuestas, y lo dije, en base a encuestas, es como por ejemplo cuando usted habla del fútbol. Ningún jugador de fútbol va a ser más que un equipo de fútbol. Ningún presentador de televisión va a ser más que un canal de televisión. Así como, por ejemplo, el Real Madrid siguió ganando campeonatos después de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo era un gran jugador, le aportaba mucho a este gran equipo. Lo mismo pasa con Salvador. Salvador es un excelente jugador. Las instituciones siguen después
de la vida de una persona. Esta institución tiene 134 años de historia. Yo me referí únicamente a la intención del voto que tiene Salvador Nasralla en encuestas con respecto a la intención de voto que tiene como institución el partido político. A eso me referí específicamente y lamento y pido disculpas si he herido susceptibilidades al decir esta frase abiertamente y herir esas susceptibilidades de algunos correligionarios liberales que se sintieron pues heridos, porque al final lo único que pretendí decir es que Salvador es la carta de garantía para que el partido que tiene más de 90 alcaldes pueda llegar al poder. Es la carta que nos va a permitir alcanzar el poder después de 16 años de llanura. No es su contrincante que viene muy por debajo y muy por atrás, que no tiene intención del voto, que si hubiera tenido la posibilidad de ganarle a Rixi Ramona Moncada en el Partido Libre, lo hubiera hecho desde las primarias del Partido Libre, pero no lo hizo porque no logra tener la aceptación necesaria para poder enfrentar una elección general, y sería un su error que esta persona nos represente como partido e institución política. Por eso les digo, la carta de garantía para ganar estas elecciones es Salvador Nasralla, por supuesto, acompañado del gran Partido Liberal que tiene representantes en los 298 municipios y que tiene 90 alcaldes que están vigentes, que son alcaldes actuales, que la mayoría de ellos se van a reelegir por el liderazgo que han levantado, porque son 16 años de llanura en la cual nuestra militancia ha sufrido. Y yo se lo digo, en el año 2004, cuando estuvo el gobierno del señor Ricardo Maduro, mis padres que trabajaban dentro de instituciones del Estado, ambos liberales, fueron despedidos por ser liberales. Yo tuve momentos muy difíciles en ese periodo hasta que llegó el señor Mel al poder. Pero antes de eso yo pasé una crisis porque mis dos padres habían sido despedidos por ser liberales. Y ahora han pasado 16 años en los cuales los liberales han sufrido persecución política, han sido despedidos de sus empleos o se les ha negado la oportunidad de tener un empleo por ser liberales. Ese tiempo de la llanura se acaba con Salvador Nasralla porque todos vamos a votar por un cambio el próximo 9 de marzo. Y por eso es importante que llevemos la carta de garantía, que es el candidato que nos permite que aquella intención del voto que tiene en conjunto con una institución tan noble como la nuestra, Partido Liberal, podamos hacer ese gran equipo para llevar al Partido Liberal al poder. 16 años de llanura que se acaban después de noviembre de este año presente y después de marzo al elegir a Salvador Nasralla como candidato presidencial. Es la pieza de garantía y a eso me había referido específicamente. Ahí está la explicación. Una breve pausa. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Palabra. Porque, bueno, usted mencionó varias atribuciones que tiene Salvador Nasralla, el ingeniero Nasralla, que es... Esto nadie lo puede desconocer, que el ingeniero es muy popular. Si usted a mí me dice que hay que votar Salvador Nasralla, ¿cómo me convencería a mí? O sea, que me diga 3 cualidades que diga, tiene razón. Mire, Salvador Nasralla es una persona con demasiadas virtudes. Es una persona correcta, transparente, objetivo. Es una persona que además ha demostrado dentro de las primarias del Partido Liberal que ha escuchado a todas las personas que han participado en el Consejo Nacional de Campaña, en donde ellos le han dicho claramente qué es lo que se debe hacer y si tienen la razón en base a ciencia, en base a análisis críticos, se toma la decisión y se empodera a la persona a la que se le asigna la tarea para cumplir dicha asignación. Salvador es una persona que va a administrar muy bien los fondos públicos. Él, y yo lo cuento como anécdota, en la casa nosotros llevamos conteo de todo.
Yo tengo mis gastos con la tarjeta y mes a mes nosotros reunimos todos los códigos de la tarjeta, comparamos el cobro de la tarjeta, chequeamos si efectivamente hemos realizado ese gasto, hacemos toda la suma. Incluso en algunas sumas que me ha tocado hacer, me doy cuenta que Salvador ha encontrado que le quieren cobrar más de lo que ha gastado. Entonces, así como administra muy bien los fondos personales, administraría muy bien los fondos públicos. Él ha dicho claramente desde el año 2012 que si se deja de robar, el dinero alcanza para todos. Su política sigue siendo exactamente la misma. Lucha frontal contra la corrupción. Por eso, la primera acción que Salvador tomará como presidente constitucional de Honduras es instalar la CICIC, Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad. Permítame, esto es importante. El convenio de extradición. Esto lo que usted dice es importante. O sea, si llega el ingeniero Salvador Narrala, entonces sí viene la CICIC. Viene la CICIC. La primera decisión en su mandato constitucional como presidente, y él lo ha dicho en todas las concentraciones políticas que hemos tenido, mi primera decisión como presidente de Honduras será pedirle a las Naciones Unidas la instalación para la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad y extender indefinidamente el convenio de extradición que hoy tiene un límite de 1 año. Eso va porque va. Eso va porque va. Eso va porque va. Es una garantía que él le va a dar al país para luchar contra la corrupción y luchar contra todas aquellas personas que tienen nexos directos o indirectos con el narcotráfico. Para aquellos que dicen, el ingeniero Salvador Narrala busca la presidencia, Irosca Elvir, su esposa, busca una diputación, ¿eso es permitido? La Constitución de la República lo permite. Si Salvador siguiera como designado presidencial, yo estaría inhabilitada para participar. Lo establece la Constitución, que no pueden participar ni en primer grado ni en segundo grado de consanguinidad las personas que son familiares directos del presidente designados presidenciales. Así que ya él no es designado y la Constitución de Honduras me permite participar como candidata a diputada para el Congreso Nacional. Muchas personas dicen la intención de voto la puede tener el ingeniero, pero quien vota en primarias es el voto duro. ¿Están conscientes de eso ustedes? Bueno, efectivamente ha sido así. En los últimos periodos que hemos tenido dentro del Partido Liberal han votado el voto duro del partido que se identifica con el Partido Liberal, que es la base del Partido Liberal de Honduras. Sin embargo, nosotros hemos hecho una campaña para que la gente que ha seguido a Salvador por muchos años, personas que saben que Salvador Narrala luchará fervientemente contra la corrupción y la impunidad, contra el narcotráfico, y estas personas van a votar dentro de las primarias del Partido Liberal. Hay otro fenómeno, que hay muchos liberales que habían dejado de votar dentro de las primarias. Hoy precisamente conocí a una persona que tiene más de 30 años de no votar en una primaria del Partido Liberal y que después de la incorporación de Salvador Narrala al Partido Liberal nos ha dicho: voy a votar nuevamente dentro de las primarias. Y no solamente me lo ha dicho esta persona. ¿Por qué siente usted que esta gente sí va a votar? Otras personas, porque sienten mucha afinidad por las propuestas de campaña que tiene Salvador. Tiene magníficas propuestas de campaña. Obviamente que uno de los flagelos que nosotros tenemos en el país es la corrupción. De cada lempira del presupuesto general de la República, 30 centavos se pierden por corrupción. O sea, por cada 1000 lempiras, 300 lempiras se pierden por corrupción. El 30%. Sí, el 30% se pierde por corrupción. Entonces, de cada 100 millones, entonces 30 millones se pierden por corrupción. ¿Usted siente que si llega a Salvador entonces, porque es lo que a la gente le da miedo a veces votar? No, es que los políticos todos son lo mismo, hacen acuerdos con grupos. Bueno, ahí le voy a dar un ejemplo. O roban. Un ejemplo clarito. Ajá. Recientemente hubo un candidato que dijo abiertamente que él ponía a disposición los votos de la bancada del Partido Liberal de Honduras para extender el convenio de extradición a cambio de aprobar la ley de injusticia tributaria. Error garrafal. Porque la ley de injusticia tributaria... La ley de injusticia, dice. Injusticia tributaria. No es ley de justicia tributaria.
es ley de injusticia tributaria, nos generaría una gran cantidad de desempleos. Hemos perdido ya en Honduras más de 3 maquilas que se han ido de la zona norte del país a instalarse a Guatemala y a Nicaragua, porque son países que generan mejores condiciones para la inversión privada. Entonces Honduras no se puede dar el lujo de perder la poca inversión que tiene y los pocos empleos que se generan en el país por aprobar una ley garrafal como la ley de injusticia tributaria. En ese sentido, esta persona estaba haciendo trances con los votos de la bancada del Partido Liberal. ¿Por qué? Porque pone una cosa a cambio de otra. Yo, Iroshka Elvir, si yo creo que una persona está equivocada y que promueve algo que está erróneo, yo no apruebo eso. Así de sencillo. Y en el Congreso Nacional razono mi voto en forma pública y digo, por tales y tales razones, yo no voto por este proyecto de ley. ¿Qué diferencia hay en aquella Iroshka que estaba en la Junta Directiva y hoy abajo? La Iroshka de la Junta Directiva y la Iroshka de abajo siempre fue y es una persona que ha señalado las cosas que se hacen mal. Por ejemplo, ¿qué pasó cuando estábamos en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer? El diputado presidente le quita la palabra a una diputada del Partido Nacional, me cede la palabra inmediatamente y le digo, presidente, discúlpeme, yo no puedo tomar la palabra porque usted ha violentado los derechos políticos de una mujer. Dele la palabra de nuevo a la diputada del Partido Nacional que estaba en el uso de la palabra. O sea, aunque no sea de su propio partido, ¿usted sintió que le estaban violentando los derechos a una congresista? Correcto, y yo soy el tipo de persona que si debo hacer mis señalamientos en ese momento y no comparto las cosas que se están haciendo o lo que se está decidiendo en ese momento, yo sencillamente señalo oportunamente y digo las razones por las cuales yo no apoyo eso. Vamos a ver, respuestas cortitas porque ya casi nos vamos. Si Salvador Narrala, bueno, usted dice que va a ser favorecido. Si no fuese así, ¿qué le ha dicho él? ¿Se retira de la política? ¿Siempre va a apoyar al Partido Liberal? ¿O qué va a hacer? Nosotros buscamos que el Partido Liberal de Honduras alcance el poder. Nosotros andamos apoyando al Partido Liberal de Honduras y somos liberales que nos hemos incorporado, en mi caso me he reincorporado al Partido Liberal de Honduras para enarbolar esta bandera en casa presidencial. Así que vamos a luchar fervientemente, comprometidos hombro a hombro para llevar al Partido Liberal de Honduras a casa de gobierno. Bueno, y llegamos al final, siempre cerramos, se fue rápido el tiempo, ¿lo sintió? Bien, bien, bien rápido. Llegamos al final, siempre concluimos con 5 frases o preguntas y usted me las contesta con una sola palabra. Por eso es la palabra. Elecciones primarias. Trascendentales. Si no votan, otros votan y después en generales ya todo está definido. Partido Salvador de Honduras. Partido que fundamos junto a Salvador Narrala. Partido Liberal de Honduras. Partido de las grandes transformaciones con 134 años de historia. El ingeniero Salvador Narrala. Una persona honesta, capaz, que está listo para ser presidente de Honduras y será el próximo presidente con la voluntad soberana del pueblo hondureño. ¿Y la diputada y que busca la reelección, Iroshka Elvir? Una persona honesta, transparente y con firmes convicciones, que no se vende. Muchas gracias, diputada y actual pues precandidata a diputada a buscar la reelección por el Partido Liberal, Iroshka Elvir. Bueno, ahí la última imagen porque ahí está mostrando con mi credencial como representante de mesas electorales en las generales del Partido Liberal de Honduras. Aquí estamos. Buenas noches, se viene a continuación LTV Noticias Estelares. Siga con nosotros.